El tema que hoy vamos a abordar, que se titula La poderosa armadura de Dios. ¿Lo pueden repetir conmigo, hermanos? La poderosa armadura de Dios. Una vez más, por favor. La poderosa armadura de Dios. Quiero que vayamos a la porción bíblica de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y quiero que por favor pongan mucha atención a la lectura que vamos a dar en estos momentos, porque en base a esta porción bíblica se fundamenta todo lo que vamos a hablar en estos momentos. Dice así la palabra del Señor. Ya lo tienen, ¿verdad? 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oiga usted, voy a volverlo a leer más pausadamente para que asimiles lo que la palabra del Señor te está diciendo en esta hora. Y esto es para ti y para mí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bendito sea el nombre del Señor. Inclina tu rostro en esos momentos y dile al Señor en esta hora: Señor Dios Todopoderoso, vengo a ti con un corazón sincero y dispuesto, porque quiero aprender más de tu palabra. Te pido, Señor, que quites todo prejuicio de mi mente y mi corazón, que quites, Señor, todo lo que estorba en mi vida y que impida, Dios mío, el poder concentrarme en tu palabra. Te pido, Dios mío, que abras mi entendimiento, que me des luz a través de las Sagradas Escrituras, a través de lo que el pastor nos va a hablar en esta hora, para bendición, para edificación, para madurez en mi vida espiritual. Bendito Salvador, abre tu mente, abre tu corazón, y que en estos momentos el Espíritu Santo sea el que te dé discernimiento a través de la palabra. Aleluya. Gracias a Dios. Amén. La poderosa armadura de Dios. La vida del cristiano, escuchen bien, la vida del cristiano no puede darse el lujo de vivir con ciertos distractores. No podemos ir por el mundo llevando una vida en la que nos quitamos la armadura y que en cualquier momento el diablo venga y nos aseste un golpe. El soldado que va a la guerra no se puede dar el lujo de quitarse el casco y de quitarse el uniforme y de aventar el arma para enfrentarse al enemigo, porque te va a hacer pedazos. No puedes estar falto de concentración, sino de constantemente te entrenas para la batalla. La Escritura nos enseña en el libro a los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 10 al 18, cuál es la armadura que el cristiano debe tener puesta todo el tiempo para poder así enfrentar los embates del enemigo. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18 nos dice, y quiero que por favor
Pongan mucha atención porque hace mención de cada una de las partes que conforman la armadura de un cristiano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, escuchen, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay mucha gente que dice que no existen los espíritus, que no existen los demonios, y la Biblia aquí nos está diciendo que hay espíritus malignos que están regados en el espacio, hermanos, que constantemente te están acechando. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, amén, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos. ¿Qué es lo que debes tener puesto? Vuestros lomos, ¿sí?, con la verdad, y los vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el apóstol Pablo hace referencia, ¿verdad?, de cómo es la armadura que debe tener un cristiano de manera espiritual, simbólica espiritual. Y hace referencia a cómo se vestían los soldados romanos en aquella época, porque a él le tocó vivir ese tiempo. Y hace mención de cada uno de los objetos o de las partes principales que conforman la armadura, o que conformaban la armadura de un soldado romano que estaba listo para enfrentar al enemigo. Entonces, después de haber leído esta porción bíblica, a continuación analizaremos algunos aspectos básicos de nuestra lucha espiritual. Escuchen, espiritual, porque dice el apóstol Pablo aquí, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es una lucha constante contra tu esposo, contra tu esposa, tus hijos, tus familiares, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros en el trabajo, sino que la lucha es contra el enemigo, un enemigo espiritual, el cual no puedes ver, pero es real, como las cosas que tú puedes palpar, como las cosas que tú puedes ver. Primero, ¿con qué poder y fuerza enfrentamos al enemigo? En el versículo 10, hermanos, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en 2 de Corintios capítulo 10, ¿verdad? Ahora, muchos pensarán que hay que ser fuertes, ágiles y rudos, pero Dios dice: no es necesario, porque son con mis medios. A veces nosotros queremos enfrentar nuestros problemas, nuestras dificultades, a veces la lucha que hay contra un hijo drogadicto, contra un padre alcohólico, ¿verdad? Y dice que no es con nuestros medios, ya que los medios que nosotros utilizamos no funcionan. Te puedes sentir débil, cansado, acosado por el enemigo, pero obedeciendo a Dios y sus instrucciones vamos a salir victoriosos. Gloria a Dios.
Sabemos que somos débiles, frágiles, pero no necesitamos usar planes y métodos humanos para ganar la batalla. Las armas poderosas y defensas de Dios están disponibles para resistir. Toda esa armadura de la cual te habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, donde comienza diciendo que te fortalezcas en el Señor. En el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está diciendo aquí que en todo tiempo debes estar en comunión con Él siempre. Yo te invito a que abras tu Biblia en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice el profeta Zacarías en capítulo 4, versículo 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén, gloria a Dios. Hay un ejemplo muy claro, hermanos, en el libro de Judas, cuando dice que el ángel del Señor peleaba con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés. Y dice la escritura que él no se atrevió a proferir maldición en contra de él maligno, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Utilizar la palabra, hermanos, en los momentos difíciles, cuando te sientes amedrentado, cuando te sientes en una situación en la que no sabes qué hacer, tienes que utilizar la palabra. Y más adelante vamos a ver qué es la palabra dentro de la armadura, la cual Dios te dice que debes tener puesta todo el tiempo, jamás quitártela. Porque si te descuidas en un instante, el enemigo no se tentará o no se tocará el corazón para asestarte un golpe de muerte. Recuerden que el enemigo de nuestras almas se llama Satanás, y él siempre está buscando la forma no de hacerte daño, no de herirte, sino de destruirte. Entonces dice aquí la palabra: no es con espada ni con espíritu, no es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Amén. En segundo lugar, ¿qué nos ha provisto Dios para vencer? En Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Juan. Contra las acechanzas de, ¿cómo se llama? De Pedrito, ¿verdad? Es que Pedro es mi enemigo. No, no es la persona. Dice aquí: ¿contra quién? Contra las acechanzas del diablo. El diablo es un espíritu maligno. Es un espíritu que desde el principio buscó la forma de cómo hacer caer al ser humano, y lo logró. Pero ahora nosotros, dice la escritura, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Porque Cristo Jesús fue el que vino al mundo y le arrebató el poder y el señorío que el hombre le había entregado desde un principio a Satanás. Jesucristo se lo arrebató, se lo quitó y le dijo: yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos ha provisto de una armadura, y esta es una evidencia de su cuidado hacia ti
y hacia mí. Dios nos da cosas, o más bien no nos da cosas que no funcionan. Lo que Él nos da, funciona al 100%. Su armadura no es realmente, su armadura más bien es realmente eficaz. Para luchar en contra de poderes espirituales, no valen las armas humanas. Yo te hago una pregunta. Tú puedes tomar una espada, un cuchillo, puedes tomar una pistola, puedes tomar una metralleta y atacar a un espíritu. ¿Puedes hacerle daño a un espíritu? Por eso dice la Escritura aquí que no valen armas materiales, hermanos. Ahora, para vencer y salir victoriosos necesitamos ponernos la armadura espiritual. Estas son las dos cosas principales que un cristiano necesita para poder enfrentar a Satanás. Primero, ¿verdad? El que podamos enfrentar al enemigo con lo que dice en el versículo 10, que no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de la fuerza de Dios. Y en segundo lugar, que nos ha provisto para vencer la armadura, la cual debes tener puesta en todo tiempo. Surge una pregunta: ¿por qué una armadura? Bueno, expresado metafóricamente, o sea, de manera simbólica, en relación con los tiempos de Pablo, la que usaban los soldados romanos y griegos. Yo no sé si alguna vez tú has visto películas de las legiones romanas o de los ejércitos griegos. Los ejércitos griegos, por ejemplo, en las películas que vimos de El Gladiador, que era una armadura que les cubría todo el cuerpo. O en las películas de la guerra de Troya, en donde los griegos enfrentaban a los troyanos y eran guerreros que iban con la armadura dispuestos a enfrentar al enemigo. Aplicado en un sentido espiritual, provee al soldado de protección, seguridad, confianza y ayuda. Eso es precisamente lo que Dios quiere darnos a ti y a mí. ¿Qué espera Dios de nosotros en medio de la batalla? Estar firmes contra toda acechanza del diablo. No podemos huir ante la primera embestida. Nuestra posición en el campo de batalla es defensiva y no ofensiva. En el pasaje leído encontramos frases como estar firmes y resistir. Todo el tiempo resistes al enemigo. Debemos recordar de antemano que el diablo ya fue vencido y derrotado en la cruz del Calvario, por tanto no puede ganar la guerra. Porque dice la palabra del Señor que Él ya fue derrotado, Él ya está vencido y ya ha sido juzgado y ha sido condenado también. Así que podemos decir que en su esfuerzo por ganarnos simplemente da patadas de ahogado. Porque en Cristo, dice la Escritura, somos más que vencedores. No puede sacarnos de nuestra posición de victoria en Cristo, pero sí nos puede hacer tropezar, y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. El diablo anda como un león rugiente buscando a ver quién se descuida para darle el zarpazo. ¿Han visto ustedes en la sabana cómo las fieras acechan a sus presas? Se van acercando poco a poco hasta que llega el momento en que ven propicio el brincar encima de la presa
Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa como seres humanos. Andamos tan descuidados en los afanes de esta vida, y el diablo nos anda ya merodeando desde hace mucho tiempo para hacerte caer en una tentación, para hacerte caer en el alcoholismo, para acceder a situaciones por la cual vas a ofender a Dios. Y una vez que el diablo te tiende la trampa, caes en ella y después es muy difícil levantarse. No imposible, porque para Dios no hay nada imposible, pero hay personas que con respecto a su vida espiritual, unos están más arriba que otros, otros son más espirituales que otros. Y cuando el diablo te hace caer, dices, no, ¿será que Dios me pueda perdonar? Y se les olvida lo que dice la palabra. Se les olvidan las promesas de Dios en su palabra. Dice la Escritura, el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Quiere decir, te caes una vez, te levantas de nuevo y sigues adelante, pidiendo perdón a Dios, buscando su rostro en todo momento. Ciertamente en nuestras debilidades Él conoce nuestras flaquezas, pero siempre, en todo tiempo, hermanos, invocando su nombre, pidiendo, Señor, ayúdame, fortalece mi vida. ¿Y qué más? El poder estarte alimentando de la palabra de Dios, en la cual dice la Escritura que debemos estar atenta a cada una de sus palabras, de tal forma que podamos ser fortalecidos en el Señor constantemente. Que su Espíritu Santo sea el que a diario nos esté revelando su palabra, nos esté recordando cuáles son las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Que no haya nada en tu vida por la cual flaquees y te dejes caer. Si caes, levántate de nuevo. Amén, gloria a Dios. Y sigue adelante. ¿Qué es lo que ocurre en la guerra cuando un soldado es herido? Sigue adelante y ahí va, ¿verdad? Y si ve que uno de sus compañeros cae y de plano no se puede levantar, lo agarra y se lo echa a los hombros y lo lleva a un lugar seguro para que lo puedan atender. Hermanos, dice la palabra del Señor que aún no se ha forjado el arma con la cual el diablo nos pueda destruir. Que el enemigo no eclipse tu entendimiento, ni su palabra, la palabra de Dios, para hacerte olvidar de las promesas gloriosas que Dios nos ha dado. Por eso la orden para nosotros es resistir y estar firmes. En ningún pasaje de las Escrituras menciona que el cristiano sale derrotado, sino que va de victoria en victoria. Por el contrario, va victorioso, seguro, pero con la armadura puesta al 100%. Satanás anda como un león, pero Dios no nos ha hecho ni nos ha dicho que persigamos al león, sino que le resistamos en el día malo. ¿Contra quién es nuestra lucha espiritual? Quiero que vayan al versículo 12, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vean nada más la descripción que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos abre un panorama totalmente amplio
de qué clase de enemigos enfrentamos todos los días. Y vuelvo a repetir, ¿los vas a enfrentar con un cuchillo, con una espada? ¿Puedes ver los espíritus malignos que constantemente te están acechando? Cuando entra un pensamiento y te dice el diablo, mira, esa es tu oportunidad para hacer lo que tanto tiempo has esperado. No la desprecies. El diablo te está atacando. El diablo te está llevando, te está poniendo el cebo. Ese es un ataque del enemigo y tú dices, ay, pues sí, no me ve nadie aquí estoy solito, nadie me conoce. Pues, ¿qué más da? Yo lo puedo hacer. A veces ni siquiera nos damos cuenta cómo el diablo nos está poniendo una trampa, o de qué manera nos está atacando. A veces te va a atacar con cosas tan sutiles que ni siquiera te vas a dar cuenta. Sin embargo, cuando hayas caído, te habrás dado cuenta que te haces tú un golpe de muerte. Los jóvenes en este tiempo viven situaciones de tentaciones constantes. Los jóvenes y las señoritas. ¿Qué es lo que debe hacer un joven para poder resistir y ganar la batalla, la guerra en el día malo? Tener puesta la armadura. Más adelante vamos a ver qué significa cada una de las partes de la armadura y de qué manera tú las traes puestas en un sentido espiritual, en un sentido bíblico. Estos seres malignos son nuestros enemigos y tienen sus blancos para atacar a sus hijos, a Jesucristo, al Evangelio. Su propósito es, fíjense bien qué clase de trampas y de golpes te asesta el enemigo. Sembrar la duda, engañar, quitar la fe, matar toda esperanza. Cuando te viene un problema, una situación difícil, una necesidad, el diablo inmediatamente empieza a trabajar en tu mente y te empieza a decir, ¿por qué Dios permitió tales cosas? Si Dios es bueno, si su palabra dice aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios permitió? Es el enemigo que te está atacando. ¿Y a dónde te ataca? Directamente a los pensamientos. Y después siembra la duda en el corazón. Te pone trampas para dejar de congregarte, dejar de orar, buscar distractores que te alejen de Dios. ¿Sí me están poniendo atención, hermanos? Sí. ¿O se me están distrayendo? Vean cómo el diablo trabaja. Aún dentro de la iglesia, miren, el diablo no está allá afuera, el diablo está dentro de la iglesia y está trabajando en ti y en el pastor. ¿A quién ataca el diablo? No ataca allá afuera. El diablo se mete a la iglesia y empieza a meter cizaña, empieza a poner distractores. En este momento el diablo te está metiendo pensamientos que dejaste pendientes en tu casa, problemas y necesidades, para que no pongas atención a la palabra de Dios, y el diablo te hace un golpe de muerte y salgas peor que cuando saliste. Reprende al enemigo en el nombre de Jesús y dile: Señor, ayúdame a asimilar esta palabra, porque el enemigo va a buscar siempre poner pensamientos que se
desenfoquen totalmente de lo que Dios te está hablando en esta hora. Entonces te pondrá trampas, te pondrá flojera para orar, buscará distractores que constantemente te estén alejando de Dios. ¿Cuál es la orden de nuestro capitán? Tomar toda su armadura y ceñirnos para poder resistir en el día malo. Pero ahora nos deleitaremos en conocer el significado de la armadura de Dios. Descubriremos las razones de Satanás al atacarnos. En primera parte de la armadura es el cinturón de la verdad. Quiero que nuevamente nos pongan ahí la imagen. El cinturón de la verdad. ¿Por qué el cinturón de la verdad? Este proporciona firmeza y seguridad, hermanos. El cinturón proporciona firmeza y seguridad. ¿Por qué? Porque en el cinturón va ceñida la espada. Esta verdad está contenida en la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es verdad, aleluya. Gloria a Dios. Y debe ser tomada en el sentido de tu propia integridad. Un cristiano que no conoce la palabra no tiene ceñido el cinturón de la verdad, hermanos. Está totalmente desprotegido. Conociendo la pieza de la armadura, Satanás le apunta al poder de la palabra de Dios en ti y a tu integridad. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, debes mantenerte íntegro, aferrado a la palabra, ya que el diablo sabe que si logra afectar esto, tropezarás y tu testimonio y la obra del Espíritu Santo será debilitada. Un cristiano que no conoce la palabra de Dios es una persona que no está capacitada. Un soldado romano, antes de convertirse en un soldado romano y a través de la experiencia en un soldado legionario, primero experimenta, hermanos, en el campo en el cual se prepara para utilizar las armas. Un soldado que no está entrenado es un soldado que no sirve. Y si tú no conoces la palabra de Dios, no eres un soldado que ha sido entrenado para enfrentar al enemigo. Porque cuando enfrentes situaciones en las que tengas que, aportar a través de la palabra de Dios y no la conoces y no la tienes aquí, mucho menos aquí en el corazón, hermanos, estás totalmente desarmado. En segundo lugar, se encuentra la coraza de justicia, que es esto que cubre aquí los hombros, el pecho y la parte trasera, la espalda. Satanás le apunta, aquí, la coraza. Aquí el término justicia, porque dice, y la coraza de justicia, ¿verdad? Significa como rectitud de comportamiento y conducta. ¿Cuál es la coraza de justicia y de verdad en tu vida? Tu rectitud, tu comportamiento, tu forma de ser. Esta es la armadura que cubre tu pecho, tu espalda, tus hombros y algo muy importante, el corazón.
Sabemos a qué le apunta Satanás. Si éste logra afectar nuestra rectitud y nuestra vida acorde a la palabra de Dios, contristaremos al Espíritu Santo y se borrará la imagen de Cristo en nosotros. La coraza sobre todo el pecho, donde se encuentra tu corazón, si te cubre totalmente, Satanás no afectará tu fe y esperanza en Dios. Pero tiene que haber en nosotros, hermanos, algo muy importante. ¿Cuál es tu comportamiento en tu vida cotidiana? ¿De qué manera vives? ¿Eres ejemplo? ¿Vives con rectitud? Dice la Escritura que la vida de un cristiano debe ser íntegra, intachable, para que el diablo no te señale, para que aquella persona a la cual tú le hablas de la palabra del Señor se doblegue delante de ti y el diablo no tenga armas para asestarte un golpe en el corazón. Porque si vives una vida fuera de la voluntad de Dios, el diablo fácilmente te va a desenmascarar y te va a decir: ¿y tú quién eres para venirme a decir a mí si tú eres esto, tú eres el otro, tú eres infiel, tú eres un mentiroso, eres un hipócrita? Y el diablo te habrá acabado. Por eso habla aquí de la pulcritud, de la rectitud, del comportamiento, de nuestra conducta en nuestro diario vivir, hermanos. Por lo tanto, expande tu vida en rectitud delante de Dios. Esa es la coraza de la rectitud, de la sinceridad para con Dios y para con tu familia. Cuando tú quieras corregir a uno de tus hijos que está perdido, y digas: hijo, ya no tomes, ya no digas groserías, ya no digas mentiras, te va a decir el diablo a través de tu hijo: ¿y tú quién eres para corregirme si tú eres un alcohólico, te echas tus traguitos ahí de vez en cuando, eres un mentiroso, le has sido infiel a mi madre? Vean cuáles son las armas que el diablo utiliza para avergonzarte. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Y otras cosas que pueden salir por ahí, por la cual el diablo te va a destruir. ¿Y con qué cara tú le puedes enfrentar o refutar a tu hijo esos argumentos que él te está dando? El diablo, dice la Biblia, no es lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Muchas veces el diablo va a utilizar a tu familia para hacerte caer, para desmoralizar y para hacer mermar tu fe, tu confianza en Dios. En tercer lugar se encuentra el calzado del Evangelio de la paz. Un soldado no puede ir a la guerra con descalzo, ¿o sí? Se tiene que poner los zapatos o el calzado del Evangelio de la paz. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué el apóstol Pablo lo llama el calzado del Evangelio de la paz? Es porque necesita estar bien parado en el día malo. Significa gozar de la paz interior, tener seguridad de la victoria en la batalla. ¿Cuál es el blanco de Satanás de acuerdo a esta pieza de la armadura? ¿Por qué la palabra del Señor nos dice: y pónganse el calzado del Evangelio de la paz? ¿Realmente conoces el Evangelio? ¿Realmente conoces la palabra? ¿Sabes en qué consiste las buenas nuevas de Cristo?
¿El Evangelio te da seguridad? Hice 3 preguntas. Voy a volver a repetirlas. ¿Realmente conoces el Evangelio de Jesucristo? ¿Sabes en qué consisten las buenas nuevas de Cristo? Aleluya. ¿El Evangelio te da seguridad? ¿O vives en una situación de incertidumbre? No sabes a dónde vas. No sabes en dónde estás parado. En cuarto lugar está el escudo de la fe. ¿Qué es lo que hace el escudo? Te protege de los dardos que lanza el enemigo. Este escudo cubre todo el cuerpo. Hay otras imágenes, otras fotografías en donde se ven los escudos que cubren desde la cabeza hasta la punta de los pies. Representa el firme apego a la verdad. ¿Se escucharon bien? Representa el firme apego a la verdad revelada, nuestra confianza en Dios y sus promesas, de tal forma que el diablo te va a lanzar sus dardos de duda y de incredulidad a tu vida, y tú los vas a repeler con el escudo de la fe. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya, bendito es Dios. Esta fe puede hacer que toda duda del diablo carga como un dardo apagado e inofensivo. Cuando el enemigo lanza sus dardos, a veces los lanza con fuego, las flechas. Pero si tu escudo es un escudo endeble, un escudo de un material flexible, pues no te va a proteger de mucho. ¿De qué tiene que ser ese escudo? De un material sumamente fuerte. En los tiempos del Imperio Romano ya conocían el hierro, y sus escudos eran de hierro forjado. En la palabra de Dios tienes una esperanza para cada situación. Dios te da sabiduría, habilidad, amor y fidelidad para librarte de cada peligro. Amén, gloria a Dios. A veces el diablo te va a lanzar una estocada, un golpe de muerte con la espada. ¿Con qué te vas a proteger? ¿Vas a poner el brazo para que te lo moche? ¿Con qué te defiendes? Con el escudo. ¿Y con la otra mano qué tienes? La espada. En quinto lugar está el yelmo o casco de la salvación. Tú puedes ver que ese soldado ahí tiene un yelmo que le cubre gran parte del cráneo y aún de la parte de la nuca. Hay algunos cascos que utilizaron las legiones romanas que tenían un saliente, una parte que sobresalía acá para cubrirles aún la nuca, para que les librara de un golpe de muerte. El cristiano debe tener constantemente puesto el yelmo, el casco. Tú aseguras la victoria al tomar y recibir, aceptar, no opcionalmente, sino obligatoriamente, ese casco. Porque sin él, el enemigo fácilmente, con un solo dardo, te puede destruir. Debes recordar que la salvación es un regalo de Dios. Amén. ¿Por qué la salvación como casco, hermanos?
Porque la seguridad de nuestra salvación presente y futura es la mejor protección para la cabeza. Ya que permite que la mente del creyente no se vea afectada por la duda e inseguridad. ¿Qué es lo que hace el enemigo cuando estás pasando por una situación difícil? Un sinfín de dardos de pensamientos, de duda y de incredulidad, el diablo te está lanzando a la cabeza constantemente. El enemigo sabe perfectamente que dándole a la cabeza y ese cuerpo se queda sin cabeza, la persona ya no tiene control. ¿Quién es el que controla todo nuestro cuerpo? Nuestro cerebro. Científicamente está demostrado que el cerebro, el hemisferio derecho, controla toda la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo toda la parte derecha de nuestro cuerpo. Si el diablo te lanza un dardo fulminante, ya no podrás seguir peleando. Si te lanza a lo mejor un dardo al pecho, a la pierna, irás allí, pero seguirás peleando. Pero un dardo en la cabeza, ahí quedaste. El blanco de Satanás en tu cabeza es tu mente. Por lo tanto, protege tu mente. Llénala de la palabra de Dios y de la seguridad de la salvación eterna. Que el diablo no te ponga dudas. No siembre la duda en tu mente. Que las situaciones difíciles por las cuales estás pasando no sea el motivo para que el enemigo te vea desprotegido y constantemente te esté lanzando esos dardos con 1, 2 o 3. ¿Qué puedes hacer? ¿Podrás librarlo? ¿Podrás salir victorioso? Por eso, llénate de la palabra de Dios. De la salvación, que es la seguridad que Dios te ha dado eternamente. En sexto lugar está la espada del Espíritu. Vean nada más, hermanos, la espada del Espíritu. Quiero decirles algo muy importante aquí. ¿Jesús se ponía a los trancazos con los demonios? ¿Los agarraba a sombrerazos a los demonios, hermanos? ¿Han leído las Escrituras? ¿Qué hacían los demonios cuando veían al Hijo de Dios? Satanás sabe quiénes son los hijos de Dios. Satanás te conoce a ti. Satanás conoce tu vida. ¿Saben? En una ocasión, los hijos de un sacerdote en una ciudad griega vieron a Pablo reprender a los demonios en el nombre de Jesús. Y esos dijeron: ¡ay! Esas palabras son mágicas. Vamos a ir con un endemoniado y vamos a pronunciar las mismas palabras. Y sale el endemoniado y les dice: sé quién es Jesucristo y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que se les lanzó encima y los hizo salir huyendo, porque los demonios los iban a matar. Era un hombre endemoniado. Y cuando tú no estás bien delante de Dios, los mismos demonios te van a decir quién eres tú.
Jesucristo, cuando estaba, hermanos, en la tierra, los demonios sabían quién era Jesucristo. Y venían ante Él y se postraban en su presencia y decían: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y Él les decía: calla, enmudece y sal de este hombre. Cuando estás lleno del poder de la palabra de Dios, la palabra que es la espada del Espíritu, hermano, le dirás a cualquier enfermedad y situación difícil en tu vida: en el nombre de Jesús te vas, no tienes parte ni suerte en mi vida. Pero necesitamos, hermanos, estar llenos del Espíritu de Dios por la palabra. Aleluya. ¿Qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. Esta es la espada, la cual es útil para todo y es una arma defensiva para el que la empuña. Esta nunca debe faltar en la defensa de nuestra fe, seguridad, bendiciones, familia, trabajo y defensa de nuestra relación con Dios. Esta espada es la espada del Espíritu, pues Él es quien te la ofrece y te da y te capacita para usarla. ¿En qué momento utilizas la espada? ¿Cuáles son las estrategias que Dios te da para enfrentar al enemigo con la espada? Jesucristo utilizó la espada del Espíritu. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, le dijo: si eres el Hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en pan. Y Jesús le citó una porción del Antiguo Testamento y le dijo: no solo de pan, escrito está, porque tiene que estar escrito en la palabra, hermanos. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú te alimentas de la palabra, vives por la palabra, testificas por la palabra, puedes dar testimonio a otras personas por la palabra y por tu vida. Que la gente diga: verdaderamente es un hombre de Dios, verdaderamente es una mujer de Dios. Es un arma defensiva para el que la empuña. Esta nunca debe faltar en la defensa de nuestra fe, hermanos. Es la espada del Espíritu, pues Él es quien te la ofrece y te capacita para empuñarla y usarla en el momento adecuado. Por último, no puede faltar la oración. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 18? Capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo. No dice ahí de vez en cuando, ay, ahora sí, después de 2-3 meses de no haber orado, ahora sí, Señor, como que me redarguye el corazón, y ahora sí voy a hacer un esfuerzo por doblar mis rodillas, voy a buscar tu rostro. ¿Es así como vive un cristiano? ¿Qué es lo que hace un soldado constantemente? Todos los días entrena. Todos los días está, hermanos, empuñando la espada, viendo nuevas estrategias tanto de defensa como de ofensiva contra el enemigo. Dice aquí: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y aparece Espíritu con E mayúscula, haciendo referencia a que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos instruya a invocar el nombre de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Y velando en ello con toda perseverancia, o sea, perseverando constantemente, y súplica por todos los santos. No solamente oras por tus necesidades y para que Dios te fortalezca continuamente, sino por toda la iglesia.
por tus familiares, por tu papá, por tu mamá, por tus hijos, por tus hijas, por tus yernos, por tus yernas, por tus nietos, por tus amigos, por tus compañeros de trabajo, por todos y cada uno, aún hasta por nuestros enemigos. Amén, amén, gloria a Dios. El versículo 18, Dios nos exhorta a que oremos con toda perseverancia y orando los unos por los otros. La vida cristiana está llena de batallas en contra de fuerzas malignas encabezadas por Satanás. Él es el príncipe que encabeza a los ejércitos malignos, los cuales no puedes ver. Recuerda, nunca debes quitarte la armadura de Dios. Cada pieza de la armadura es vital para protegerte y vencer, pero siempre acompañada de la oración. Haciendo esto es imposible que Satanás te derribe. El diablo sabe perfectamente quién eres tú. Y él sabe si tú lees la Biblia. Él sabe si tú oras. Él sabe perfectamente si eres un mentiroso o eres una persona veraz. ¿Quiénes constantemente le están informando? Sus huestes malignas, la cual dice ahí que tienen ciertas jerarquías. Dice principados, potestades, gobernadores. Hace algunos años escuché a un satánico, a un adorador de Satanás, convertido al evangelio por la gracia de Dios, decir: ustedes no tienen ni idea de lo que el diablo hace con las personas. Pero Satanás comanda ejércitos de demonios que son agrupaciones, legiones de demonios en diferentes lugares en donde impera la maldad. ¿Por qué creen que se ha desatado tanto homicidio, feminicidio en diferentes lugares, hermanos? Que hay huestes malignas que gobiernan esos lugares, ¿cómo se llama? Municipios, estados, repúblicas, continentes. Así como hay un presidente de la república, hay un vicepresidente, hay un gobernador, hay un presidente municipal que gobierna pequeños municipios, desde la más baja jerarquía hasta la más alta, y todos los de baja jerarquía le rinden información al que está más arriba. Yo te invito a que en esta hora le digas al Señor: Señor, quiero estar revestido de esa armadura, la cual tú me has puesto en mis manos, para que yo sea un hombre, una mujer que va de victoria en victoria. Un cristiano no puede ser cristiano si no lleva la armadura puesta, no nada más cuando vienes el domingo a la iglesia, todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año. Si tú no eres una persona que está firme en la palabra de Dios, si tú no eres una persona que está acostumbrada a doblar rodillas, ¿saben ustedes perfectamente en qué trabaja el diablo para debilitar a una persona, a una familia, a una iglesia?
¿Saben ustedes en qué trabaja el diablo, hermanos? En poner flojera, desidia para orar. Una iglesia que no dobla rodillas es una iglesia pobre, mediocre. Pero una iglesia que constantemente está de rodillas en la oración, el diablo ve la clase de cristiano gigante y poderoso que tiene enfrente. Pero cuando un cristiano no ora, ni lee la Biblia, ni busca su rostro, y mucho menos se congrega, dice: ese es un pelele, ese está en mis manos, ese es un peón, ese es mi esclavo, porque lo tengo en mi poder y en cualquier momento lo puedo destruir. Pero cuando él ve a un soldado, hermanos, firme, con toda la armadura de Dios, dice que podremos enfrentar y salir victoriosos en el día malo. Bendito sea el nombre del Señor.